Y de la manera que encaraba él, es decir, siempre 3/4 de cancha para adelante, en diagonal, encaraba y buscaba. Es decir, de los jugadores que nunca renunciaba a encarar, ¿qué es los que quieres en tu equipo? Y además con gol, porque podía asistir, pero también podía resolverlo. ¿Y cómo va la vida, Chelito? ¿Cómo va el Cruz Azul? ¿Cómo va el fútbol mexicano? Tú que conoces la entraña, la tripa, conoces a los dirigentes, a los jóvenes, a los entrenadores. ¿Cómo va? ¿Cómo va el Cruz Azul y cómo va el fútbol mexicano? Bien, realmente Cruz Azul hoy está bien posicionado, con grandes futbolistas, vienen trabajando bien hace varios años, ahí se le viene negando un poco el título, ¿no? Si bien hace poco lo consiguió, pero creo que están haciendo las cosas muy bien, trabajando de buena manera. Te vuelvo a repetir, hay muy buenos futbolistas y el fútbol mexicano en general siempre yo digo que va en crecimiento, más allá de que no hay ascenso y descenso, que eso es una problemática, pero bueno, el fútbol mexicano siempre está un escalón arriba cada vez que me toca venir. ¿Qué pierde el fútbol mexicano sin el ascenso y el descenso para que te escuchen los directivos? No, yo no soy nadie para que me escuchen, pero realmente le quita mucho, ¿no? En ese sentido, a los de segunda división, porque no pueden mostrarse, porque no pueden crecer, y ustedes lo saben, pero bueno, que salga de mi boca también que soy extranjero, que no vivo acá, pero creo que en la época mía, cuando me tocó el ascenso y descenso, era importantísimo para esos chicos, para ese crecimiento de los clubes, para las fuerzas básicas también, para segunda división. Creo que es un crecimiento muy grande para que sigan saliendo futbolistas mexicanos para aportarle a la selección. Buenas tardes a todos. No, pues alguna mesa Cruz Azulina, ¿no? Jugó en Cruz Azul, fui directivo de Cruz Azul, uno de los mejores jugadores de Cruz Azul en la historia, le va al Cruz Azul y trabajaste en Cruz Azul. Cruz Azul. Sí. Oye, Chelito, a ver rápidamente, antes de que te pregunte Paco, en los esquemas defensivos, un equipo que llega y se te encierra atrás y te pone 2 líneas de 5 más el portero y no pasas, la llave la tenías tú. ¿Cuál es la llave? Encarar, porque el desequilibrio, ante eso no hay nada, porque si tú te quitas a uno, te tiene que salir otro. Y ese otro deja un espacio que lo puede aprovechar el rival. Es que esa es la llave mágica del fútbol, tener futbolistas como tú lo hacías para driblar, para eliminar elementos y después ir abriendo espacios para ti o para tus compañeros. Estoy en lo correcto, ¿no? Sí, sin duda. A ver, estábamos hablando atrás de cámara que hay pocos los que encaran, o los que encaran están en los mejores equipos como Real Madrid, Vinicius, el del Barcelona, Lamine Yamal, que veníamos hablando con Mario. Y hoy es control y pase, control y pase, control y pase. Que también sirve la movilidad y todo, pero, sí. pero no hay como el Pero cuando está en 3/4 de cancha, vamos para adelante, encaremos, buscar el 2 contra 1 también, pero una vez que está 3/4 de cancha para adelante, ahí tiene que buscar el desequilibrio y buscar el error del rival, pero el dribbling siempre es importante para cualquier esquema, y ahí es donde se desata el buen jugador, ¿no? Claro. Que encara y puede desarmar esas líneas de 5 que hoy juegan normalmente. Así es. Buenas tardes a todos. Qué gusto tenerte acá, figura. Tiene aquí una cicatriz. No. Otra acá de Paco. Todos tenemos. En la bola del tobillo tiene un corte todavía de Paco. Te digo una cosa, pero además con admiración y aprecio, porque el Chelito tenía esa virtud que era un gran compañero en su equipo y un gran rival. Porque yo no sé si tuviste algún tipo con el cual que te guardaba rencor o algo más allá de que le pintabas la cara. Siempre supiste ganar, supiste perder. Eras gente que, si eras compañero o rival, te agradaba tenerlo dentro de la cancha. Porque hasta como rival disfrutabas lo que hacía y voz autorizada. La carrera del Chelito es digna de destacar. Está en el nivel más alto. Jugó selección Sub-23, ganó medalla de oro, selección mayor, jugó en Francia, jugó en México y destacó en Argentina. A mí me gustaría preguntarte, mi querido César, que además coincidió y nos tocó en la época de Cata Catita y Chelo Chelito. Llegaron a jugar los 4 ahí en ese Cruz Azul. ¿En qué momento Argentina se despega de México? O sea, a ver si me explico. Tú jugaste en Argentina, conoces bien las entrañas de Argentina y del fútbol mexicano. Y dices, cada que vengo veo que México da un paso adelante en general. O atrás. Bueno, está bien. Pero ¿en qué momento, en qué punto Argentina se va a otro nivel y deja muy atrás a México? ¿En qué momento sucede eso?
Sí, mira, buena pregunta, ¿no? Porque quizás no tengo la respuesta, ¿no? Pero yo creo que dejaron de pasarlo, el fútbol mexicano lo dejaron de pasar en Argentina. Y creo que también eso es algo fundamental, que dejamos de ver el fútbol mexicano en Argentina. En la época nuestra lo pasaban siempre al fútbol mexicano y siempre era noticia en Argentina. Pero bueno, el fútbol argentino siempre yo creo que va 2 pasos más adelante que el fútbol mexicano en ese aspecto. ¿Por qué? Bueno, porque trabajamos en fuerzas básicas, seguimos sacando jugadores y bueno, es lo que hablamos siempre, que acá en México le cuesta trabajar en la formación del jugador de la fuerza básica. Por eso hoy por hoy la selección de México tiene mucho extranjero, hay mucho extranjero en la liga en general también. Y es una parte fundamental, esa la de trabajar en la fuerza básica. Y yo creo que ahí donde nosotros estamos un paso adelante o 2 pasos adelante del resto o del fútbol mexicano. O sea, sin desmerecer el trabajo de la gente acá de México, pero creo que en esa parte nosotros somos grandes formadores de futbolistas y por eso salen grandes jugadores y por eso estamos donde estamos y por eso fuimos campeones del mundo. Y bueno, yo creo que y seguimos siendo candidatos. Sí. Y México, si agarra ese mando ahí de las fuerzas básicas, de la formación del jugador, porque la infraestructura la tienen, el talento mexicano está, hay que ir a buscarlo. Y por eso digo que faltan formadores. Y faltan esos que busquen en los barrios, en los lugares más humildes. De ahí salen los buenos futbolistas. Pero permíteme, Javier, nada más, porque es interesante esta parte de los formadores que en Argentina, yo me acuerdo de Grigol, principalmente, no sé en tu caso, por ejemplo, tú con tu talento, supongamos que tú hubieras estado en México, ¿no te hubieras desarrollado igual? O sea, ¿sí hubo una marcada diferencia cuando te formaron a ti en tu época de niñez o adolescencia? Yo me empecé a formar, te digo, realmente... Sí, siempre fui un desfachatado jugando a la pelota, pero la formación también tiene que ver con la cabeza de la persona. Uno se va formando a medida que va pasando el tiempo y a medida de los entrenadores que tenés. Realmente yo tuve buenos formadores en aquel momento, que era don Ángel Tulio Sof, Omar Palma, que jugó acá en Veracruz, sí. Y después, bueno, también tiene que tener la pizquita esa de suerte que caes en el momento justo cuando están cerquita de jugar en primera división y te llevan a la pretemporada, se lesiona un jugador o expulsan a un jugador y te meten y justo ese partido anda bien y cosas así. Pero si yo hubiera estado acá, pero como siempre digo, el hubiera no existe, también te digo, siempre fui desfachatado para jugar y por ahí no entendía el juego como hoy se entiende, ¿no? Que mucho táctico. El táctico lo empecé a aprender con Marcelo Bielsa. Hubiera llegado igual la primera, me parece. Sí. No quiero ser agrandado ni nada, sí. Pero con esa desfachatez jugando... Se ve. Sí, pero a ver, ¿a qué edad debutas en Argentina? Yo llego a divisiones inferiores en Rosario con 17 años. Ok. Ya era grande. Ah, ya eras grande, pero debutas. Y debuto a los 21. Ok, a los 21. Y a los 21, bueno, casi llega Cruz Azul y dice, ven para acá, y no se te ocurrió decir, no, voy a dejar a mi familia, no, y qué voy a hacer con el mate, no, y el bife de chorizo, porque el sistema está estructurado para jugador que lo vienen a buscar, pues jugador que se tiene que ir, porque además no es un mercado inflado como el de acá, que acá le dices, no sé, nombra algún jugador, oye, te quieren en España, pero vas a ganar un poquito menos, no, pues espérate, o sea... Pero agrégale, Javier, el dejar a la familia, el dejar todo. Por eso. Entonces te vienes para acá y te pone Cruz Azul, y estás lejos de tu familia, luego los tienes que traer a ver cómo los ves. Estás sacrificando muchas cosas. Y hubieras dicho, no quiero ir a Cruz Azul, no, a México, ¿a qué voy? No, quién sabe qué México que sea. Pues hay que tomar ese carril. Sí, son decisiones, te digo, debuté a los 21 y de los 21 a los 23... Ahí fui pasando, ya estaba en primera división y pasé por varios entrenadores como Menotti también, que me cuidaba. Después un formador también, Daniel Taylor, que estuvo ahí de interino. Después con 23 vino Miguel Ángel Russo y él me mantuvo ahí en la titularidad. Y ahí viene la oferta de Cruz Azul y tenía para venir a Cruz Azul y Siena de Italia.
y me decidí por venir a Cruz Azul, porque ya lo conocía, porque había jugado Copa Libertadores, y bueno, dije, vamos, esta es la mía. Y en ese momento ganaba poquito ganaba, estando en primera división, siendo titular, y dije, bueno, vámonos, es un buen momento, y son esas decisiones que hay que tomarlas, que hay que darle para adelante, no hay de otra. Mario, ¿qué le quieres preguntar a Sí, Chelito? lo más importante, la competencia, Chelito. Es decir, a los 17, ya a los 21, ya estabas jugando Libertadores, sin duda, compitiendo Libertadores, compitiendo Sudamericana, ya estabas en selección, ya estabas en sub-23, sub-20, perdón, en la Olímpica. De ahí, la competencia, ¿qué fue lo que te dio, Chelito? La competencia internacional. No, muchísimo, crecí bastante. Y rápido. ¿no? Porque uno ahí se sorprende, ¿no? Porque le llega todo de golpe. Y digo que de los 23 años, desde que me fui del Cruz Azul a los 28, digo que esos 4 años y medio acá en Cruz Azul fueron muy intensos, porque jugué con Cruz Azul, me citaron a la selección, jugué Copa América, Copa Confederaciones, Juegos Olímpicos, y la verdad que fueron intensos y crecí muchísimo en ese aspecto, y bueno, todo eso me lo dio el fútbol mexicano para poder ir a Europa. Entonces el fútbol mexicano Te abrió la puerta. me abrió las puertas y soy un agradecido. A ver, fíjate lo que dijo, se veía el fútbol mexicano, había un interés, y ahora, pues justo con el desfase, pues ya para qué quieres ver el fútbol mexicano. A lo mejor si Cruz Azul no juega esa Libertadores inolvidable, pues a lo mejor no, a lo mejor hubieras sido por Siena. Sí, también, pero bueno, Siena venía de ascender recién, entonces por ahí que me daba un poquito, no te digo de miedo, ¿no? Pero digo, tengo que ir con mi esposa, mismo idioma, fútbol mexicano, Cruz Azul, Copa Libertadores. Recuérdanos un poquito el Cruz Azul, tus compañeros de ese gran Cruz Azul, porque estaba el Chelo Delgado, Sí. que era un jugador más consolidado. Sí, él venía de Boca y era la figura. Yo venía, a mí no me conocía A nadie. ver, portero, ¿quién es más o menos que te acuerdes? El Conejo Pérez, arrancó jugando el Cata Díaz porque vengo con él. El Cata, sí. Melvin Brown, Osorio, Galindo, Qué jugador. Tomás Campo, de 5, ¿quién jugaba? Don Juan. Todos esos estuvieron en la Libertadores. Sí, porque era esa... Y canteranos. Todos esos son Cruz Azul Hidalgo. Sí. ¿Y quién más? Bueno, el Chelo jugaba por izquierda, yo jugaba por derecha. De 9 en ese momento, ¿quién era? Estaba Cacho, me acuerdo, Juan que Carlos recién, Cacho. Carlos Cacho. empezaba. Bien canterano. Sí. Luciano llegó después. Luciano llega Figueroa. después. Sí, al y te siguiente tocó torneo. Sabá y te tocó Pavone todavía. Pavón me tocó. A Pavone, el hondureño. El hondureño. Mariano Pavone ya no, No, ya no. Pues yo me voy en el después. 2008. en el 2008. Sí, Luciano, un jugador, un centro delantero muy limitado, pero con esos extremos pues hacía goles. Hizo goles, tan hizo goles que luego se fue ¿a dónde? Al Villarreal. Sí, él viene y no comienza jugando. Se había enojado un poco, que no jugaba y bueno, la siguió peleando. Y cuando le agarró la onda al fútbol mexicano, se cansó de hacer goles y lo vendieron. Pues es que con esos extremos, ¿quién no va a hacer goles? Oye, ¿no? César, por ejemplo, también vas a Francia. La reciente Copa del Mundo, la anterior fue la final Argentina-Francia. Ya nos hablaste un poco de por qué Argentina nos lleva ventaja. Platícanos del fútbol francés. ¿Cómo lo viviste tú? No, para mí fue durísimo el fútbol francés. Tardé 8 meses en adaptarme por la parte física, por el idioma, por el clima, por un montón de cosas. Hasta un momento me llevaron a jugar con la reserva, con la sub-21 para agarrar ritmo. Habré jugado como 4 o 5 partidos, pero no me adaptaba por la parte física, porque son más rápidos, mucho más físico. Me ayudó que tenía buena técnica yo, entonces por ahí con eso la peleaba, pero me tuve que poner bien físicamente para poder correr, hacer toda la banda, como lo hacía con Bielsa. Acá en México no hacía la banda, yo jugaba libre. Entonces yo creo que esa parte también es muy importante, la parte física. La parte esa es fundamental. Y siempre digo que por ahí la selección de México o el fútbol mexicano, o yo miro mucho la selección de México en el segundo tiempo o en la parte cuando nos tocó con Argentina,
cae la selección de México. Y Argentina por ahí en esa parte física siempre es mucho más que fuerte. te tocó una época de una gran evolución en el tema físico, porque antes el jugador, el 10, el que se paraba ahí en medio entre los contenciones y los centrales, y todo el mundo le daba la pelota y no corría nada y se quedaba parado. Y todos corrían. Hoy el fútbol fue evolucionando a tal grado que tienes que correr. Hoy el que no corre, Mario, tú eres técnico, pues no puede jugar. ¿Sí? ¿O estoy en lo correcto o no? Sí, sí. Pero tampoco exagerar. Es decir, hay jugadores que tú, por ejemplo, yo a Vinicius, ahorita que ves al Madrid, si tú a Vinicius lo haces seguir al lateral, le partes toda el alma. Es decir, tal vez una no. Mbappé no lo puedes andar siguiendo con los centrales. Hay veces que conviene que lo tengas ahí porque te preocupa a este jugador. Hay jugadores que sí tienen que recorrer. No, y además Cruyff decía, y es el caso del Chelito, porque los que no lo vieron, el cambio de ritmo que tenía, decía Cruyff, no es importante quien acelera con el balón, sino quien sabe frenar. Y entonces de pronto, una diagonal y de pronto el Chelito se frenaba y cambiaba la dirección y el defensa quedaba estático, ¿no? La técnica en velocidad, o sea, tener el balón a gran velocidad y después moverlo, como lo hacía también Camoranesi. Mauro también era un tremendo jugador que se fue a Italia. Fíjate, Javier, es muy interesante, Mario, Ricardo, lo que dice César, porque quizás nosotros no nos percatamos como mexicanos, siempre ha sido, pero el mexicano es resistente. Y es nuestro estilo de juego, pues quizás... Pero no es potente, antes. no es potente. A eso voy. Para competir con las grandes selecciones, quizás sí tendríamos que ocuparnos mucho más en mejorar en lo físico, entendiendo cuál es nuestro biotipo y demás, pero sí dedicarle más tiempo a la parte física, ¿no? Para competir con las grandes selecciones. Y yo le agregaría también al tema mental, porque aquí estás más cómodo, porque allá te vas a ir al Cruz Azul. Pues adiós familia y adiós cosa de todo, y me voy y solo, y luego ya a ver si viene y estás solo. Entonces, por eso luego los extranjeros en los vestidores de los equipos de la Liga Mexicana son tan exigentes con los mexicanos. ¡Corre, carajo, caramba! O sea, te exigen ellos porque ellos están sacrificando muchas cosas para estar acá y están pensando como trampolín para ir a Europa, y a lo mejor nosotros estamos más cómodos acá. Yo tuve vestidores donde los extranjeros eran muy exigentes y de mucho carácter y personalidad porque sacrificaban tanto por estar acá para después brincar a Europa. ¿No crees que está enojado, Chelito? Basay. Así es. Por ejemplo, Ivo Basay era un jugador agresivo, fuerte, o sea, también venía del fútbol francés. ¿Quién de los que ves hoy en la Liga Mexicana dices, ese juega como yo? ¿Quién de los que hoy o recientemente o quién decías cuando tú jugabas hoy dices, ese se parece a lo que yo hacía? Chucky puede ser, ¿no? Chucky, bueno, lo vi jugar acá cuando estaba en Monterrey, ¿no? Un gran futbolista, Huerta, ¿no? Por eso Alvarado, jugó en Europa. Lainez. ¿Quién? Antuna, en su mejor momento, ¿no? Hoy no está jugando, pero el más parecido es Antuna. Sí. El más parecido, sin duda. Híjole, ¿cómo lo perdimos, no, Mario? ¿Dónde está? Tenía que regresar del lateral y hay veces que hay jugadores que no. Ahorita que preguntabas del Necaxa, acabamos del Necaxa, ¿cuándo viste bajar a Ivo Basay o a Ratón Zárate? Bajabas tú. ¿Y por qué me hizo bajar a mí? Pues por eso teníamos, porque ya con 8 son, para mí, con 8 son suficientes y dejando 2 de ese nivel, por favor, ganas el partido, tienes gane tranquilamente.